¿Cuántas residencias para mayores hay en España? Tras 2 años de elaboración, el Inserso acaba de hacer público los resultados del Censo de Centros Residenciales en España 2022. Un artículo de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales. Tras 2 años de elaboración, el Inserso acaba de hacer público los resultados del Censo de Centros Residenciales en España 2022. Un censo que veníamos reivindicando con insistencia y que por fin permitía disponer de datos fiables sobre este servicio tan importante, ya que es utilizado por casi 400.000 personas y donde trabajan 200.000 profesionales. El informe al que se debe esperar todo el rigor de un censo, es decir, de un padrón o lista, según la Real Academia de la Lengua y que se elabora en el marco del Plan Estadístico Nacional 2021-2024, parte de una incertidumbre preocupante, ya que recoge textualmente que se comenzó con una base compuesta por un total de 8.114 centros una vez efectuada la depuración de la base inicial, eliminando aquellos registros que no son considerados centros residenciales, aquellos que estaban duplicados o que en la fecha del cuestionario habían cesado en su actividad. Permanecen un total de 6.831. ¿Qué base inicial de datos ha utilizado el Inserso para elaborar este censo y cómo es posible que el 15,8% de esa base haya sido depurada? De la base inicial, 8.114 centros, se eliminan 1.283, es decir, un 15,8%. El informe nos explica cómo se elabora esa base inicial, pero cabe suponer que la fuente no puede ser otra que los registros de centros de las comunidades autónomas, las cuales deben autorizar el funcionamiento de todo centro residencial y asegurar con sus servicios de inspección que el funcionamiento de los mismos cumple la normativa en todo momento. Se debe deducir de esta depuración que el 15,8% de los centros, más de uno de cada 6 centros autorizados como servicios residenciales por parte de las comunidades autónomas, no son realmente centros residenciales o están duplicados en sus registros. Es un hecho tan grave que se debe pedir al Inserso una explicación al respecto. Tras esta depuración, el resultado es que según el censo en España existen 6.831 centros residenciales, de los cuales 5.188, el 76% son centros residenciales de personas mayores y el resto corresponden a personas con discapacidad o son centros de carácter mixto. Al final de 2022 había en España 5.188 o 5.430 residencias. El número de plazas residenciales eran 323.272, 381.514 o 398.575. Preguntamos. Así pues, el censo dice que eran 5.188 las residencias de mayores que había en España a final de 2022. Sin embargo, toda la información que aporta se refiere a 4.396 centros. Del resto, 792 centros solo se conoce que son de mayores y su titularidad, pero no aportan más datos, lo cual, y vista la depuración inicial, nos permite dudar de si realmente hay 5.188 centros residenciales de mayores o si no son tantos. Por otra parte, apenas 4 meses antes, con fecha al 31 de diciembre de 2023, el propio Inserso publica su informe sobre servicios sociales dirigidos a personas mayores, afirmando que a final de 2022 había en España 5.430 residencias de mayores, es decir, 242 residencias más. En cuanto al número de plazas, el censo consta de 323.272, pero la cifra final que ofrece asciende a 389.514 plazas como resultado de sumar una estimación de las plazas de los 792 centros que no han aportado información, multiplicando este número por 73,5, que es la media de plazas por centro de aquellos que respondieron al cuestionario. No parece que tengan demasiado rigor, una cifra que se incrementa en un 18% en base a una estimación tratándose de un censo marcado en el Plan Estadístico Nacional. Por otra parte, en el mencionado informe de los servicios sociales dirigidos a las personas mayores, publicado por el propio Inserso, hace apenas 4 meses el número de plazas asciende a 398.575, es decir, a 17.061 plazas más. Esta diferencia entre los datos que ofrece el Inserso el 31 de diciembre y los que presenta como resultado del censo en abril es especialmente acusada en algunas comunidades autónomas, como podemos ver. En Andalucía, en diciembre, 45.732. Aragón, 19.895. Asturias, 15.133. Baleares, 5.694. Canarias, 9.927. Cantabria, 6.342.
En abril, en Andalucía, 28.472. En Aragón, 16.286. En Asturias, 12.875. En Baleares, 4.144. En Canarias, 6.331. En Cantabria, 5.336. Y en plazas de dependencia, en Andalucía, 31.034. Aragón, 10.163, Asturias 5.824, Baleares 3.677, Canarias 5.682 y Cantabria 5.202. En Castilla-La Mancha en diciembre 48.791, en Castilla y León, perdón, en Castilla-La Mancha 27.732. En abril, Castilla y León 41.929 y plazas de dependencia 27.087. Castilla-La Mancha en diciembre 27.232, abril 25.411 y plazas de dependencia 18.337. En Cataluña en diciembre 65.258, en abril 50.762 y en dependencia 48.522. En la Comunidad Valenciana, 27.534, 20.991. En abril, independencias, 21.595. En Extremadura, 15.401. En diciembre, en abril, 11.974, independencias, 6.995. En Galicia, en diciembre, 21.650. En abril, 21.389 y en Galicia, 11.387. En Madrid, en diciembre, 54.361, en abril, 46.813 y en plazas de dependencia, 38.246. En Murcia, en diciembre, 6.130, en abril, 4.746, en dependencia, 5.352. En Navarra, en diciembre, 6.299, en abril, 4.970 y en dependencias, 3.209. Y en el País Vasco, en diciembre, 19.184, en abril, 17.707 y en dependencias, 14.072. Y en La Rioja, en diciembre, 3.546, en abril, 2.733 y en dependencia, 1.740. El siguiente gráfico muestra la diferencia de plazas entre el informe presentado a final de diciembre y el censo presentado en abril para cada una de las comunidades. En solo 4 meses, 2 informes oficiales, ambos en la misma página del Inserso, ofrecen cifras muy dispares. La diferencia podría achacarse a los 792 centros que no han respondido y cuyas plazas han reestimado, pero ¿es aceptable que esta estimación produzca diferencias tan grandes en un censo que suponen el 63,7% en el caso de Navarra, el 60,6% en Andalucía y el 31,2% en Valencia o el 28,7% en Cataluña? Por cierto, el Inserso publicó los datos del informe en diciembre de 2023 y los datos del censo se conocían desde enero de este mismo año. 12 meses no son suficientes para que un mismo organismo coordinen una información tan importante. Hemos mostrado en la línea inferior de la tabla las plazas residenciales que a fecha del 31 de diciembre de 2022 financiaba el sistema de la dependencia en cada comunidad. También información del Inserso. Es cierto que este número se refiere no solo a personas mayores, sino también a personas con discapacidad. Aún así, sorprende que las plazas residenciales de financiación pública fueran incluso más que el total de plazas existentes como en Andalucía o la Comunidad Valenciana y en otras ambas cifras son muy cercanas. Sin embargo, en la presentación del censo, los responsables del Inserso obviaron cualquier comentario o explicación respecto a esas grandes diferencias de datos entre informes oficiales del propio organismo presentados con apenas 4 meses de diferencia referidos a unos centros que tienen que estar autorizados, registrados e inspeccionados por sus correspondientes comunidades autónomas. ¿Qué confianza nos pueden merecer estos datos? ¿Faltan plazas residenciales en España? Ni con el informe presentado a final de diciembre ni con el censo presentado en abril, el Inserso ofrece ninguna referencia para decir si el número de plazas residenciales es suficiente para atender la necesidad de plazas. Se limita a referenciarlas en relación al número de personas mayores de 65 años, informe, lo que ofrece una ratio de 4,11 plazas por cada 100 mayores de 65 años. En el censo, la referencia cambia y se hace en relación con las personas mayores de 80 años, a pesar de que en el propio censo se dice que las personas mayores de esa edad solo representan el 74,5% del total de personas usuarias de las residencias, es decir, menos de una de cada 4, y ni siquiera da un ratio por plaza, sino por centros. Resultado que hay 18,11 centros por cada 10.000 personas mayores de 80 años. Página 29, ¿es mucho o poco? No se dice. No obstante, sabiendo que a final de diciembre de 2022 había en España 2.864 con 2.864.000 con
483 personas mayores de 80 años, la ratio de plazas en relación con esta edad sería de 13,3 plazas por cada 100 personas mayores de 80 años. ¿Son suficientes? No existen referencias en el censo para responder a estas preguntas. Ahora bien, si tal como se dice en el censo, a final de 2022 había 288.765 personas residentes, una ocupación del 75,7% de las plazas existentes, según el propio censo, da como resultado que en esa fecha había 92.749 plazas vacías. En consecuencia, según el censo, en España sobran plazas residenciales o están más repartidas en el territorio, y mientras en algunos lugares sobran plazas, en otros lugares faltan. A ninguna de estas cuestiones da respuesta el censo, ni mereciendo comentario alguno en su presentación por parte de las personas responsables del incenso. Sin embargo, serían necesarias no menos de 30.000 plazas residenciales, solo teniendo en cuenta las personas con dependencia severa o grado 2 o grandes dependientes grado 3 que están pendientes de una plaza residencial. Según las estadísticas SAT, diciembre de 2023 incenso, hay en lista de espera de ser atendidas 71.776 personas con grado 2 y 3, más de 61.721 pendientes de valorar que previsiblemente obtendrán uno de esos grados, lo que elevará el número hasta 133.497 personas, de las cuales, aplicando también los porcentajes actuales de personas atendidas, un 26,3% del grado 3 y un 16,3% del grado 2 demandaría un servicio residencial. De ahí la estimación de que son necesarias unas 30.000 plazas residenciales solo para atender la actual lista de espera de la dependencia. Tampoco los responsables del incenso han hecho referencia a esta disparidad entre la existencia de 92.749 plazas residenciales vacías y las más de 30.000 personas grandes dependientes o dependientes severos esperando de una plaza residencial. A estas 30.000 personas y a sus familiares de nada les sirven los discursos sobre la necesidad de desinstitucionalizar con los que últimamente responden desde el incenso a la falta de atención residencial. Solo cuando se destinen recursos suficientes a los servicios domiciliarios, no solo a la ayuda a domicilio, por otra parte, muy limitada el número de horas actualmente, y se acometa una profunda reforma del actual modelo residencial, podrá hablarse de que no hace falta más plazas residenciales. Entre tanto, esas más de 30.000 personas con gran dependencia o dependencia severa y sus familiares seguirán esperando una plaza residencial y se mostrarán perplejos al ver que, según el censo publicado por el incenso, en España hay casi 100.000 plazas residenciales vacías. No olvidéis de suscribiros a este vuestro canal Gestor y Gestoría YouTube.